¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, queríamos abrir con estas imágenes de Tucumán, imágenes que duelen, imágenes que muchos no quisieran ver porque tienen cargo de conciencia y otros prefieren no mostrarlas, porque este es el Tucumán real, este es el Tucumán que convivió cuando existió la dinastía Garca, de la que hablamos en el programa anterior, cuando uno se llenaban los bolsillos de billetes, muchos billetes. Esta era la realidad que vive gran parte de los tucumanos. El Tucumán real es el Tucumán del camión que volcó con papas y la gente fue a saquearlo. Y que la policía fue, hizo un cordón y después cuando comenzaron a llorar los chicos y las mujeres porque tenían hambre, dijeron no podemos reprimir acá y dejaron que se lleven las papas. En realidad lo lógico es que ya el gobierno esté preparado para cuando ocurra esto, que vuelca un camión con cualquier tipo de mercadería, llegar con la policía, hablar con el dueño, decirle se le arruinó la mercadería, se la pago a precio de mercadería arruinada y entregarla ordenadamente a esa mercadería. El Tucumán real es el Tucumán de los saqueos en 2013. El Tucumán actual es un Tucumán simulado a punta de pistola y con policías en la calle. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Una cosa es el Tucumán real, otra cosa es el Tucumán que simula ser más tranquilo. Una aclaración necesaria y además una aclaración justa. Cuando yo hablé de los Garcas, los que arruinaron la vida, de la dinastía Garca, hay muchos que no robaron. Conozco gente honorable, honesta dentro de la política, que sí vio cómo se robaba y mantienen un silencio incómodo. Pero hay gente que perteneció al círculo, a la riñonada de los que gobernaron y no se llevó un peso que no le corresponda más que aquel que le daban por el sueldo que tenían. Otra aclaración necesaria, cuando hablo de la dinastía Garca que se llevó los billetes, uno podría decir, ¿pero hicieron cosas o no hicieron? Sí, pero ¿a qué costo? Cuando hicieron 100 kilómetros de ruta y uno ve el costo, podrían haber hecho 200. Cuando hicieron 2 carriles, podrían haber hecho 4. Cuando hicieron 400 escuelas, podrían haber hecho 800. Porque esta era la mecánica. También una aclaración, no en todas las obras hubo retornos. En algunas sí, en algunas no, porque saben a qué empresas le pueden plantear la necesidad de un retorno y a quienes no. Estas cosas existen, o sea, hay excepciones. Pero en la generalidad fue así. Yo conocí y conozco gente que perteneció a estas dos dinastías Garca, las 12 años de Alperovich y 8 años de Mansur, y que han tenido un crecimiento patrimonial espantoso. Hay gente que tiene más de 1.000 millones de pesos en su patrimonio inmobiliario gracias a los billetes que se llevó al bolsillo, no al sueldo. Y otros que tienen un patrimonio automotor mucho más grande que el que tenían. O sea, la cantidad de billetes que se llevaron al bolsillo es mucha. Por eso esta realidad de Tucumán. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en la vida, lo decía Aristóteles, ¿no? Uno pone pasión en aquello que considera que es positivo para su vida. Entonces, en la vida usted encuentra los estoicos y los epicúreos. Los estoicos van por la virtud, por la moral, Alfonsín. Los epicúreos van por el placer, por los beneficios, de Menem para adelante. ¿Queda claro? Bueno, esto lo voy a desarrollar en el próximo programa porque es muy interesante para que uno sepa si aquel con el que convive es un estoico o es un epicúreo. Porque hay gente que solo busca la ganancia, el placer, el beneficio y convive así. Es ganar, perder. Ese es el esquema. En cambio, los estoicos que buscan la virtud aristotélica, que le ponen energía, que no son apáticos, a significa sin, patos sin pasión. Estos no son apáticos, estos son apasionados por la búsqueda de la virtud del saber. Yo ya les hablé de los estoicos, filosofía a la cual adhiero, aparte de ser un cristiano, que tiene que ver con el autodominio, por el conocerse a sí mismo,
conocer las pulsiones y manejarlas, de tal manera que uno pueda lograr la felicidad, pero también generar la felicidad del otro, porque en los estoicos está la conciencia de sociedad. Bueno, Jaldo tiene la responsabilidad política, lo dije en el programa anterior, de terminar con la dinastía Garca que lleva 20 años en Tucumán. Y ya tomó algunas medidas que permiten tener algo de esperanza. Por ejemplo, quiere suprimir 50 reparticiones. Quiere hacer un ahorro de más o menos 300.000 millones de pesos. Yo la pensaría por otro lado, en vez de hacer un ahorro de 300.000, lo aplicaría eso a eliminar todas las villamiserias que hay en Tucumán, o los asentamientos. Y cuando hace cuando quiere disminuir la cantidad de reparticiones, no tiene que quedarse a medio camino, porque, por ejemplo, no está dentro de los planes que el IPLA deje de existir. Y el IPLA perdió razón de ser, hoy lo vamos a desarrollar con una legisladora que presenta un proyecto para que el IPLA no funcione más, porque además es un ente de recaudador básicamente eso. Entonces a los empleados distribuirlo en otras áreas que cumplan funciones similares, porque estas funciones de controlar la alcoholemia ya la hacen otras reparticiones, la hacen reparticiones municipales y la Dirección de Tránsito de la provincia. Entonces, al Estado hay que dejarlo de la dimensión exacta necesaria que sirve para dar las respuestas a las demandas que tiene la sociedad de Tucumán. Bueno, de estos temas son los que vamos a hablar esta noche. Les prometo para el otro programa, que es un programa antes de las elecciones, para que ustedes antes de votar tengan en cuenta si están frente a los estoicos o los epicúreos, para entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Después de los auspicios vamos a escuchar a nuestros invitados.